Estamos en la línea con Mónica García Prieto. Ella es reportera de guerra española, ha estado en diferentes guerras en el mundo y básicamente ha hecho el cubrimiento a partir de lo que ha significado los impactos de las guerras en la población civil. Mónica, muy buenas tardes y bienvenida a Mujeres Contando en Voz Alta. Mónica, nosotros aquí en Colombia tenemos un conflicto armado que lleva ya más de 50 años y en el cual la población civil, como en todas las guerras en el mundo, pues es la más afectada y en este momento las mujeres, digamos que han sido un foco de atención muy importante, en tanto han sido víctimas de desplazamiento forzado y de violencia sexual, entre otras, en el marco de la guerra. ¿Cómo has visto tú este fenómeno en las otras guerras en las que has estado? Las mujeres suelen ser las víctimas por antonomasia de todos los conflictos. Primero por debilidad, segundo por la impunidad que implica en tiempos de guerra el aprovecharse de la situación débil de la mujer, porque ellas no suelen combatir también, con lo cual es bastante fácil y luego por otro lado son siempre víctimas de la situación. Quiero decir, son víctimas del soldado, del hombre armado, que es su mujer o su hermana o su madre o su hija. Todo ese tipo de situaciones, ¿no? En atentados también, en todos los atentados contra lugares civiles, digamos. La primera víctima siempre es la mujer. Entonces, no es de extrañar que en algunas zonas del mundo las mujeres, precisamente por su condición de víctima, estén comenzando a tomar las armas. Claro, Mónica, pero digamos que como siempre el tema de la mirada sobre la mujer es mucho más incisivo y mucho más cuestionable desde la sociedad y desde todas las sociedades, básicamente por todo lo que implica el machismo y una mirada escrutadora hacia lo que hacemos las mujeres. Ahora, con el tema de las 2 mujeres suicidas en Rusia, pues casi que la mirada se centra como en ellas como victimarias y no como víctimas. El fenómeno del terrorismo hay que entender que es una palabra objetiva. Es decir, fue tan terrorista el Estado ruso cuando bombardeó Grozny, la ciudad de Grozny. Grozny es la capital chechena, con 50.000 ciudadanos dentro, con 50.000 habitantes que no pudieron escapar de Grozny. Es absolutamente imposible. Casi que podemos, Mónica, decir que efectivamente esta reacción de las mujeres es una reacción inducida por la misma guerra y por los mismos actores violentos que las han llevado a eso. Sin duda, sin ninguna. Estas mujeres, hasta que termina la guerra, se queda un régimen absolutamente ilegítimo, donde han sido detenidas muchas mujeres. Toda madre de un supuesto combatiente, toda hermana de un supuesto combatiente, toda novia o toda hija de un supuesto combatiente, y digo lo de supuesto porque allí todo varón es considerado combatiente por las tropas rusas, terminan estos centros de detención donde pueden ser violadas, pueden ser torturadas. Hay que entender todo esto en el contexto de la comunidad musulmana, donde el hecho de que te violen es un estigma terrible para cualquier mujer. En el caso de una mujer musulmana te rompe la vida para siempre porque nunca más vas a poder tener una vida normal, es decir, no se va a casar nadie contigo, ¿no? Entonces, con todo este contexto hay que entender que la guerra les ha cambiado por completo la vida. Han tenido que salir muchas de ellas forzosamente de su país, de Chechenia, para establecerse en otras repúblicas vecinas, porque no había sitio para ellas, porque las han echado, porque estaban amenazadas, etcétera, etcétera. Y han terminado teniendo una causa en sus vidas, es decir, no tienen trabajo porque no están en su república, no tienen posibilidad de reencontrarse con sus familias, todas tienen víctimas de esa guerra. A partir de entonces tus prioridades cambian. Tu prioridad no es casarte y tener hijos. Muchísimas mujeres se han quedado viudas porque no tienes cómo mantener a tu familia, a tus hijos, y porque hay un iluminado que te ofrece dinero, que te ofrece unas razones cualesquiera que sean, que te hacen llegar a la conclusión de que es mejor acabar con tu vida matando a otros. Ya te digo, no es para nada en absoluto justificable, pero sí que hay un montón de motivos que lo explican y que creo que siempre hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo creo que nos hace falta mucho comprender el contexto sociocultural en el cual se mueven estas mujeres, que digamos difiere mucho del contexto de otras zonas, y cuando tú decías ahora que una mujer violada es estigmatizada, pues a nosotros nos pasan cosas muy similares, y es que las mujeres que son abusadas sexualmente, incluso fuera del contexto de la guerra, no son capaces de denunciar a su agresor porque las van a estigmatizar y las van a señalar como si ellas fueran las culpables por alguna razón. Efectivamente. No, eso es un problema extendido en todas las sociedades, pero claro, si a esto le sumas un montón de circunstancias más, como es un contexto de guerra. Bueno, en esa lucha justamente contra el terrorismo global, ayer justamente la Embajada de Rusia
en Colombia le ha pedido a la Fiscalía nuestra que investigue a un grupo de personas de origen del Cáucaso que viven en 3 ciudades básicamente en Colombia, en Medellín, en Cali y en Cartagena, un poco acusándolas de estar aquí ilegalmente, pero de ser parte como de esas redes terroristas. ¿Tú tienes algún conocimiento sobre esto? No todos los ciudadanos tenemos más presunción de culpabilidad que de inocencia. Si cree que hay alguna prueba de todo eso, me temo que debería presentarla antes de que la Fiscalía haga ningún tipo de investigación. Mónica, ¿qué papel crees tú que están jugando los medios de comunicación masivos en este proceso, digamos, de socialización de los impactos de la guerra y de las guerras en el mundo? Efecto negativo, por desgracia, porque el periodismo está cambiando. Hasta hace unos años el periodismo se limitaba a contar lo que ocurría en las sociedades, a denunciar circunstancias, a describir circunstancias y dejar que el lector se hiciera una idea de lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, tenía un papel muy, muy interesante que era el de cuestionar lo que nos decían los gobiernos. Ahora me temo que los gobiernos, lo que están haciendo los periodistas es hacerse eco de lo que dicen los gobiernos. Y claro, tenemos que cuestionarlo, al menos tenemos un razonable derecho a poner en duda lo que nos están diciendo. Cuando, por ejemplo, ocurre esto que está pasando que me dices, ¿no? Que se acusa a ciudadanos de estar incriminados en actividades terroristas. Pues yo creo que ante todo el periodista debe dudar lo que le están diciendo, siendo algo tan grave por lo menos, investigarlo y luego podremos ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces esto está ocurriendo en todos los conflictos, sobre todo en la zona en la que yo me muevo, ¿no? En la que me he movido en estos últimos 10 años. ¿Qué es lo que realmente no quiere ver el mundo de las guerras, de los impactos de la guerra y qué no quieren los medios de una u otra forma mostrar? Yo creo que el mundo quiere ver, es decir, toda la realidad de las guerras, y son los gobiernos los que no les interesa contar gran parte de las guerras, por no decir nada más que lo que les interesa. Y eso se han puesto un modelo bastante interesante, por decir, es que el ejército lleve a los periodistas con ellos. Es decir, yo acabo, por ejemplo, después de 8 años cubriendo la guerra de Irak, por primera vez se me ha ocurrido empotrarme lo que llaman embedded, ¿no? Hacer un embedded con el ejército americano, trabajar con el ejército americano con las filas. Y claro, la desinformación a la que te somete el ejército cuando vas con ellos es absoluta, es muy interesante. Ellos te dan una visión de la historia, una visión de lo que está ocurriendo. Si tú nunca has estado de la otra parte, o no eres, o no conoces, o no tienes amigos del otro sector, de la otra parte de la realidad de esa guerra, bueno, es que vives una guerra completamente diferente. Es lo que pasó también en Gaza en el año 2008, cuando entre 2008 y 2009 Israel decide invadir la franja, bombardeando de una manera atroz absolutamente y prohíbe la entrada de periodistas y al final algunos periodistas consiguieron entrar siempre con el ejército israelí, muy pocos de ellos viendo una realidad por supuesto que no era la realidad global, no era la realidad de los civiles palestinos en hospitales muriendo, de niños desventrados, sino simplemente viendo un par de puestos militares y vuelta. Es decir, se está poniendo un modelo en el que no se ve la guerra, el mundo ya no puede acceder a lo que está ocurriendo en la guerra. La información que tenemos está más manipulada. Casi que lo que podemos decir es que se está quedando el periodista solamente con la fuente oficial y no está yendo, por ejemplo, a las fuentes de las víctimas que de una u otra forma son las que tienen también la otra mirada, pero la mirada de los impactos de la guerra. El gobierno te va a vender lo que ellos quieren contar, es decir, todos te van a mentir. La verdad está sobre el terreno y aún así la verdad es relativa, pero al menos está sobre el terreno. No vas a la zona donde están ocurriendo las cosas y no todos los actores no tienes ni idea de lo que está ocurriendo. No creo que sea la verdad, pero es lo más aproximado a la verdad que vas a encontrar. Y que al menos acá en este momento, como están las cosas en el país, pues podamos mostrar también tu postura frente al tema, ¿vale? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, Mónica, tú decías en una entrevista que te gusta pensar que el trabajo del reportero tiene una función social y un poco en relación con lo que venías planteando, ¿esa función social entonces se perdió? Los periodistas sobre el terreno sí tienen esa función social. El problema son los medios. El periodismo es lo que ha muerto. Mónica, nosotros somos una emisora que trabaja con perspectiva de género y digamos que siempre los temas que proponemos son vistos desde ambos lados y en este caso la pregunta va orientada a este oficio del periodismo que tú como mujer has asumido en un contexto de guerra. ¿Qué te dicen los hombres cuando te ven en un escenario de guerra siendo mujer? Bueno, es que tienes la misma capacidad como mujer para hacerlo. El machismo que yo he escuchado hacia algunos de mis compañeros masculinos, me has hecho un gran trabajo. Y bueno, es la única manera, me imagino, de lograr cosas y de lograr que cambie esa mentalidad, ¿no?
se nos respeta mucho, se nos respeta como profesionales y por tanto no resulta tan difícil. Bueno, es Mónica García Prieto desde Beirut. Tenemos unas dificultades enormes con la comunicación, pero bueno, Mónica, mil gracias y esto fue un espacio en Mujeres Contando en Voz Alta.